Hace unos días el presidente Trump pues visitó Europa y fue una visita no positiva, no positiva. Si ustedes ven las imágenes, nos damos cuenta de que hubo cierta separación de intereses entre Europa y los Estados Unidos. Dos grupos de países, la Unión Europea junto con Estados Unidos, que por décadas habían tenido una unión de acero, una unión poderosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se concentró en fortalecer esos lazos para obviamente detener el empuje de la Unión Soviética. Luego de desaparecida la Unión Soviética, pues queda Rusia y todos esos países de repúblicas socialistas que estaban alrededor, que eran las repúblicas satélites de Rusia, pues comienzan ya a quedarse pues totalmente independientes y eso, algunas se comienzan a acercar a Europa. Pero los Estados Unidos seguía con su política. Durante el mandato del presidente Barack Obama, las relaciones fueron excelentes con Europa. Llega el presidente Donald Trump y parece que comienza a cambiar eso. Al menos eso se vio en esta reunión. Por un lado, una crítica al superávit comercial alemán. Alemania, recuerden, lo he dicho acá en varias ocasiones, es el país más eficiente en términos de exportaciones, por encima de China, en términos relativos. Es decir, si usted compara por los tamaños, si usted compara por el tamaño del Producto Interno Bruto, usted se dará cuenta de que Alemania es el país más exitoso desde el punto de vista exportador. Tiene una competitividad enorme, puede vender productos de alta tecnología porque está una población altamente educada con la capacidad de generar bienes con un elevadísimo valor agregado y eso lo vende en todas partes del mundo. Y hecho en Alemania significa calidad. Hecho en Alemania, cuando usted ve Made in Germany, olvídense que eso es calidad. Obviamente eso no es de ahora, eso viene ya desde el siglo XIX. Todo comenzó en esto por las matemáticas. Cuando era Prusia, toda esa zona, luego con Bismarck como unió todos esos países, crea Alemania, esas academias matemáticas que había, pues crearon los fundamentos de ese avance tecnológico que se dio desde finales del siglo XIX, inicio del XX, ese avance tecnológico extraordinario. Bueno, de hecho, la economía moderna, como se conoce hoy día, la economía moderna, altamente matematizada, esa economía surgió de esos países centroeuropeos, de esas escuelas matemáticas de Viena, de Prusia. Todas esas escuelas generaron ese conocimiento que luego pues germinó en los Estados Unidos, en las universidades de los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Chicago. Ahí surge lo que es esa economía moderna, la economía matemática, nace en la escuela de Chicago. Y a partir de ahí, pues se expande a otras universidades, se expande a Harvard, se expande a MIT, se expande a Princeton, se expande a universidades relativamente más recientes como Stanford, y ahí ya se genera el boom del conocimiento de la economía. Pero asimismo, esa llegada de matemáticos europeos que vinieron en la Primera Guerra Mundial hacia los Estados Unidos, pues también favoreció esa expansión tecnológica de los Estados Unidos. Pero mientras tanto, en ese centro europeo, ahí Alemania surge como ese gran país innovador. Y por años, Alemania, fíjense que Alemania fue quien generó los grandes avances tecnológicos, pero también los grandes conflictos en Europa y que desembocaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Alemania muy unida a los Estados Unidos ayuda mucho a Alemania a salir de lo que fue esa gran crisis que se generó por la destrucción masiva que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, la ayuda con el Plan Marshall a salir, pero la gente, ese conocimiento de los alemanes, donde hay una gran población judía que ellos intentaron exterminar, no ellos, un grupo de alemanes nacionalsocialistas, lo que le llamaban los nazis, intentaron exterminar cuando no sabían que obviamente que ese era el corazón
de lo que era ese desarrollo tecnológico alemán. Pues hoy día Alemania ha vuelto a ser esa supereconomía altamente eficiente. Pues bien, llega el presidente Trump y le llama la atención a los alemanes por ese éxito que tiene exportador. Y porque son más austeros también, o sea, no solamente hay que ser muy productivos, sino también gastar poco, en el sentido de que tú no necesitas gastar excesivamente, tú no necesitas tanto lujo, tú no necesitas yate, aviones, esto, para vivir bien. Tú, óyeme, comer frugalmente, vestir sin lujo, sin esas marcas carísimas, óyeme, eso es el típico alemán. Y entonces lo que hace es generar un ahorro importantísimo que se traduce en un excedente de la cuenta corriente de la balanza de pagos enorme, 6-7% del Producto Interno Bruto. Y los Estados Unidos tienen un déficit con Alemania y con la mayoría de los países. Entonces Trump le dice a Alemania, miren, ustedes tienen que gastar más. Y dicen los alemanes, pero ¿y por qué tú me vas a decir eso? ¿Por qué? O sea, si tú quieres gastar, gasta tú. Pero yo no tengo por qué gastar más. Entonces, hay primer encontronazo con la Merkel, que es la mujer más poderosa del mundo. Primer encontronazo de Trump con Merkel. Luego le da un empujón al de Montenegro. Cuando van en la reunión de la OTAN, que por cierto, a los países de la OTAN le dice, óigame, ustedes me tienen que buscar a mí un dinero. Pues si ustedes quieren que los Estados Unidos continúen aquí con el mayor peso militar de todo esto, de la OTAN, ustedes tienen que sacar la cartera y buscar más dinero. Y entonces cuando se van a tirar la foto, pues le da un empujón grandísimo, los quita de ahí al primer ministro de Montenegro, que lo tomó bastante relajado, aunque le hicieron unos memes por ahí al presidente Trump dándole el empujón al primer ministro de Montenegro. Y a otro que también tuvo cierta digamos, manifestación física, fue con el presidente Emmanuel Macron. Con Emmanuel Macron, cuando le fue a dar la mano, se la apretó y Emmanuel Macron pues también se la apretó y se quedaron apretando ahí hasta que Emmanuel Macron, un hombre más joven, con la mano más grande que Trump, pues lo puso que al final Trump tuvo que soltarle la mano, o sea, no aguantó la presión de Pitbull que le colocó Emmanuel Macron a las manos de Trump. Y entonces eso significa que desde ese punto de vista la visita no fue positiva. Ahora bien, ¿qué sucede? De esa reunión sale el presidente con la idea de que al momento de que llegara el punto de decidir sobre la continuidad de los Estados Unidos en el Acuerdo de París, que es un acuerdo climático de proteger el clima, el medio ambiente del mundo, para cortar los gases que crean el efecto invernadero, que es lo que desemboca en una situación donde se destruye la capa de ozono, donde se destruyen las grandes capas de hielo y que sube el nivel del mar a nivel mundial y que puede atentar contra la viabilidad de la vida humana. Eso que se había acordado, que 200 naciones habían acordado en el año 2015 y que los Estados Unidos se habían comprometido a reducir entre 26 y 28% las emisiones que crean el efecto invernadero, esos gases, CO2 y otros más, que crean ese efecto invernadero y que deterioran el medio ambiente y que crean el cambio climático y que nos afectan a nosotros y la viabilidad de mantenernos acá con vida. Y que ya los Estados Unidos se habían comprometido bajo el presidente Barack Obama de reducir entre 26 y 28% esas emisiones comparado con un benchmark del año 2005 hacia el año 2025. En ese periodo de 20 años comparado, tendría que reducir entre 26 y 28%. Pues, ¿qué sucede? El presidente Donald Trump decide sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Y eso ha creado una situación terrible. No solamente de malestar a sus socios, Alemania, Francia, Italia, que son países que quieren proteger el medio ambiente. Y si usted va a Europa, usted se da cuenta de cómo esa población se preocupa por tener su bosque bien cuidadito, de proteger lo que es la creación de oxígeno, evitar
las emisiones de CO2, reducirla a un mínimo, tener cada vez energía más limpia. Eso Europa lo está haciendo. Estados Unidos es, junto con China, los dos principales contaminadores del mundo. Los dos principales, Estados Unidos y China. Se ha hablado, por ejemplo, del tema del carbón. Estados Unidos tiene una producción de electricidad basada en carbón de 40% y China más de 65%. En algunas zonas de China el 90% de la energía es basada en carbón. O sea, algunas personas han señalado, pero que República Dominicana está teniendo algunas plantas de carbón. Sí, pero nosotros estamos llegando tarde a eso. Ya aquellos países tienen 40% porque la base de producción es basada en carbón. Y eso es que hay que reducir. Entonces, los Estados Unidos, decide el presidente Trump sacarlo a Estados Unidos. Inmediatamente la reacción es, no solamente de los países europeos a decirle, pero venga acá, ¿y qué fue? No solamente los países hacia todos los países, sino que además los propios empresarios norteamericanos le dicen, pero ¿y qué es esto? Empresas como, por ejemplo, Tesla. Tesla es una empresa que el objetivo es crear electricidad a partir de, crear automóvil a partir de electricidad y electricidad a partir del sol. Oigan bien, o sea, miren la idea de Tesla, o sea, de esa compañía. O sea, los que la manejan quieren crear energía limpia y quieren crear medios de transporte limpio. O sea, el principal contaminador del mundo son los automóviles, que utilizan ¿qué? Gasolina y gasoil. Y eso es lo que se quiere comenzar a recortar. Y para eso el automóvil eléctrico es la solución. Pero claro, no es para sustituirlo y enchufar el automóvil en una fuente de electricidad que a su vez está siendo generada con fuel oil o con bunker C de determinado nivel o diésel. No. Es con el sol. Entonces, ese tipo de empresas ha criticado al presidente Trump. Ha criticado. Hay quienes dicen, bueno, y de hecho el viernes subió algunos, las acciones de algunas empresas, otras cayeron. Por ejemplo, ¿qué precio cayó? Los precios del petróleo, por ejemplo. ¿Por qué? Por el hecho de que dijeron, eso significa que el presidente Trump va a autorizar a que se exploten áreas que el presidente Barack Obama había prohibido. Y como el presidente Trump va a autorizar la explotación de áreas de zonas que no se habían autorizado anteriormente, aumentará la oferta. Y al aumentar la oferta de petróleo, entonces caería su precio. Y por eso, el día viernes, ahí vimos cómo abrió el mercado rápidamente hacia la baja por esa decisión de Donald Trump. Dice Donald Trump que no es justo ese acuerdo, que es algo que impacta negativamente sobre la competitividad de la producción de los Estados Unidos, que les reducen capacidad de poder vender sus productos, porque al tener ella que irse hacia energía más limpia, eso aumentará su costo y al aumentar su costo pierde capacidad competitiva y al perder capacidad competitiva no va a poder vender sus productos tan fácilmente como lo está haciendo hasta ahora. Así que por eso él decide sacar a los Estados Unidos. Ya veremos qué pasa, pero la presión que se generó inmediatamente él tomó esa decisión es una presión fuerte, pero obviamente estamos hablando de la nación más poderosa sobre la tierra, los Estados Unidos de América, gobernada por el presidente Donald Trump. Vámonos a la pausa.